Vamos a comenzar entonces con la octava actividad científica del año. Esta vez nos toca hablar de cirugía bariátrica y vamos a presentar dos videos. Uno que lo va a presentar el doctor Manuel García del Sanatorio Allende. Va a presentar el video de obesidad y acalasia, resolución quirúrgica. Y la otra conferencia o la otra charla la va a presentar el doctor Jorge Clariá sobre bypass de una anastomosis, BAGUA, nuestra técnica. Y tenemos dos comentadores de mucha experiencia en cirugía bariátrica, uno local, que es Norman Khalil, por supuesto que trasciende la frontera de Córdoba, pero es local, que es cirujano de Galia, y bueno, y Ezequiel Fernández, que es del Centro de Rehabilitación Quirúrgica de la Obesidad de Buenos Aires, también uno de los pioneros de la cirugía bariátrica, y se va a conectar entre un ratito. Así que yo diría que comencemos, Manuel, con tu video y lo comentamos después. O sea, no escuché bien, inicio yo, ¿verdad? Iniciás vos, sí. Iniciás Perfecto, vos. bárbaro. Justo Vamos a tratar de presentarlo en 20 minutos y después te hacemos las preguntas y después seguimos con Jorge. Bueno, perfecto. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros desde el Servicio de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Allende siempre es un gusto participar y que nos tengan en cuenta, así que gracias por la invitación. Les voy a compartir la pantalla. ¿Lo ven ahí? No. ¿No se ve? No, pero bueno, sí. ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. El video me gustaría, no sé si va a salir, un segundito, ¿no? Tiene voz en off y todo el video, me gustaría comentarlo a mí, pero si no lo largamos con la voz en off, como está ahí, para que no haya... Sí, hay que ver si se escucha la voz, Manuel, si querés probamos. Dale, probemos, dame un segundito. Para asociación. ¿Ahí escuchan? Tratamiento laparoscópico en un tiempo. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, como vos quieras, como sea tu preferencia. Porque no sé cómo sacarle el audio al video. Me acabo de dar cuenta. Se escucha muy bien, Manuel. Lárgalo con sonido. Dale, perfecto. Manu, para sacar el audio del sonido, cuando compartís pantalla te da la opción en la parte baja del icono que te aparece. Ah, ok. ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda y abajo. Si yo ahí le saco... ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. ¿Se escucha perfecto? Bien, y no se escucha el audio. Perfecto, gracias, Nico. Bueno, muy bien. Vamos entonces. Es un caso con una asociación rara, que es de un paciente con obesidad y acalasia. Como sabemos, la acalasia es una alteración motora del esófago con ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, pero suele presentarse con disfagia, regurgitación y sobre todo pérdida de peso, y por eso la asociación con la obesidad es muy poco frecuente. Este es un paciente de sexo masculino de 49 años que nos consulta por cirugía de la obesidad, pero que refiere en la consulta que tenía disfagia para líquidos sólidos progresiva y regurgitación con dolor torácico. Le asociamos a los estudios preparatorios un esofagograma que nos mostró dilatación del esófago con la imagen de pico de pájaro, como vemos ahí. En la endoscopía no vimos grandes alteraciones más que restos líquidos en el esófago y un buen pasaje, no había lesiones tumorales ni nada que pueda mostrar esa imagen. La manometría sí nos reveló una relajación incompleta con presión residual de más de 10 milímetros de mercurio, compatible con acalasia, y la pHmetría fue normal, no tenía reflujo. Después del abordaje multidisciplinario, la opción fue ofrecerle al paciente el bypass gástrico asociado a una miotomía de Heller. Así es como posicionamos los trócares. Siempre iniciamos la disección reconociendo el pilar izquierdo, no sale acá en el video, pero es lo primero que hacemos. Luego pasamos a abrir la pars flácida y empezar a disecar el pilar derecho.
para comenzar la disección hiatal y la abdominalización esofágica. Una vez que labramos el túnel retroesofágico, pasamos un jalón para poder, fíjense que hay mucha grasa, es un paciente con obesidad, no es lo mismo que operar a los pacientes clásicos de acalasia. Jalonamos el esófago para traccionarlo y continuar la disección hacia el esófago intratoráxico. Terminamos la disección retroesofágica, ya ahí ya habíamos seccionado también el ligamento frenoesofágico. Como lo ven ahí, completamos la disección anterior también, abdominalizamos el esófago y empezamos con la manometría primero gástrica, a unos 3 centímetros aproximadamente de la unión esófago-gástrica. Siempre hacemos una medición de todo el esófago y de la porción proximal del estómago antes de hacer la miotomía para planearla. La marcamos también con energía. Pasamos a la miotomía esofágica. Ahí terminamos la miotomía y vemos cómo quedan, son aproximadamente 7-8 centímetros de miotomía esofágica y unos 3 centímetros de miotomía gástrica. Cuando completamos la miotomía, ya realizamos la hiatoplastia con material irreabsorbible en puntos separados. Esto lo calibramos con una sonda de 52 French, la hiatoplastia. Iniciamos la disección de los vasos cortos para la creación del pouch. Generalmente cortamos el tercer vaso corto de la curvatura menor, y vamos a realizar la primera sección transversal del pouch con una sutura de 45 milímetros entre el segundo y el tercer vaso. Calibramos el pouch con una sonda de 32 French. Terminamos el pouch, vamos al asa fija, contamos 70 centímetros de asa biliar. Para realizar la gastroenteroanastomosis lateral con sutura lineal blanca en la cara posterior del pouch. Y cerramos la brecha con un surjet continuo de Vicryl, utilizamos sutura absorbible. Siempre retiramos la sonda antes de terminar, es un detalle técnico, antes de terminar de ajustar. Y luego realizamos la enteroanastomosis a 150 centímetros de asa biliar, alimentaria. Y completamos el cierre con la misma técnica que cerramos la gastroenteroanastomosis. Y ahí terminamos con el bypass gástrico. Siempre hacemos un test de azul de metileno, testeamos las dos anastomosis y seccionamos entre ambas anastomosis para completar el bypass gástrico. Ahí vemos cómo quedó la miotomía al finalizar la cirugía. Poco más de 2 horas de cirugía, el paciente fue externado antes de los 2 días. No tuvo complicaciones, acá el follow-up era de 6 meses, ya tenemos casi un año de follow-up del paciente, completó un poco más de descenso de peso, está cerca de los 45 kilogramos, y si se fijan, perdón, voy a volver un segundito, aquí tenemos el estudio contrastado que lo hicimos en el postoperatorio con fines de comprobar y un poco académicos también, donde vemos que hay un buen pasaje y ya no hay más obstrucción del paso a nivel esofágico. Como decíamos, la acalasia y la obesidad son una asociación rara, pero
o por lo menos la combinación del bypass gástrico y la miotomía de Heller, pueden ser una opción segura para el tratamiento, que nos da la alternativa de tratar ambos problemas en una sola intervención quirúrgica, ¿verdad? Bueno, y ese es el caso. Bueno, Manuel, muy bueno el video, la verdad que está muy bueno, muy explicativo. Bueno, por suerte ya lo veo a Ezequiel Fernández. No sé si habrá alcanzado a ver. Buenas tardes, Ezequiel. Gracias por estar acá. Y bueno, acaban de presentar un video donde hacen la resolución de una calasia en un paciente obeso mórbido y después le hacen un bypass gástrico en Niederruck. Bueno, Norman, vos estás acá, así que si quieres comentar algo. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, José, a la Asociación de Cirugía Córdoba. Lo primero es felicitar a quienes hicieron el video, en primer lugar, porque yo creo que una cirugía de estas características es un verdadero desafío. Si bien hay mucha experiencia en hacer cualquiera de las dos, un poco menos en acalasia, porque evidentemente hay menor cantidad de casos, pero hacer una cirugía individualmente y otra después, o hacer un bypass gástrico como hacemos rutinariamente, no es lo mismo que sumar los dos procedimientos. Yo creo que todos los pasos necesarios en una cirugía como esta han sido dados. También se ha hecho una seromiotomía completa, se ha hecho un bypass gástrico clásico, y esta asociación realmente es muy rara. Nosotros hemos tratado de revisar la literatura. Yo he encontrado muy poco en antecedentes. Entonces, lo primero que quería preguntarle a Manuel es si habían encontrado antecedentes de esta doble cirugía, ¿cierto? A la cual, repito, técnicamente la veo muy bien de punta a punta, y entiendo que el paciente ha sido beneficiado por un solo procedimiento. Lo primero que quería preguntarles además es si, dado que se trata de una cirugía en donde hay una completa disección del esófago, han tenido en cuenta algún factor especial, porque veo que han hecho después un bypass gástrico como lo haría cualquiera, ¿no? Sobre todo pensando en la irrigación del pouch, que es a veces lo que preocupa. Se ve claramente que las dos primeras ramas están preservadas y uno entendería que no debería haber ningún problema. En lo que han revisado, ¿consideran que hay alguna consideración técnica especial para realizar un bypass en estos casos? Porque según veo, ha sido hecho como se hace rutinariamente. Hola Norma, ¿qué tal? Gracias por las apreciaciones, las preguntas. Respecto a la primera consulta sobre la bibliografía, existen reportes de casos, es decir, como es una asociación tan rara, no tenemos estudios con potencia estadística para decir cuál puede ser la mejor alternativa. Hay revisiones bibliográficas que citan esos casos, reportes de casos y reportes de casos. En la mayoría de los reportes, la resolución fue bypass gástrico Niederruck con miotomía. Hay algunos reportes con suyo denal, e inclusive he encontrado reportes de gastrectomía en manga, uno solo. Quizás para nuestra evaluación, hacer una gastrectomía en manga con el potencial refluxógeno y una miotomía, que también estaríamos como exponiendo al paciente a un riesgo importante de reflujo, por eso no lo decidimos. Esa fue nuestra revisión bibliográfica, y la verdad es que realmente no hay mucha información porque hay muy pocos casos, entonces no podemos tener, como te decía, potencia estadística en cuanto a qué terapia es la mejor. Pero sí la que más se ha utilizado, por lo menos en la bibliografía, es la asociación de bypass gástrico Niederruck con la miotomía. Y respecto a las consideraciones técnicas, la única consideración que encontramos es considerar no extender tanto la miotomía, es decir, que la miotomía sea lo suficiente para tratar la calasia, pero tener cuidado que no nos quede un pouch tan grande, ¿no es cierto? Porque si la miotomía la extendemos mucho, después tenemos que hacer una sección transversal. Y no podemos disparar sobre la miotomía. Entonces, es hacer los 3 centímetros que necesita la técnica, y considerar, obviamente, que el disparo transversal del pouch esté por debajo
supuesto, ¿no es cierto? Pero por lo demás, no, porque la irrigación, como bien decías, queda presente, no fue afectada por la disección ni por ninguna... Muy bueno. Ezequiel, ¿tenés alguna experiencia en esta asociación? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a la asociación. Llegué un poquito retrasado. No llegué a ver la miotomía, vi el bypass por completo, vi cómo terminaba la miotomía. Tenemos experiencia, son 2 o 3 pacientes, no recuerdo muy bien, y tenemos de los 2 gustos, ¿sí? Como uno diría. Pero antes que nada quería un poco poner en evidencia la divergencia que hay entre el diagnóstico de acalasia y la obesidad mórbida, porque vos, José, tenés unos cuantos años de cirujano y la acalasia está relacionada con un adelgazamiento extremo, Claro, ¿no? En su claro. avanzada. Y hace unos 15 años aproximadamente, 12, 15 años, nos cayó el primer caso de acalasia. Y me acuerdo que con otros cirujanos que lo charlábamos, nos decían, no puede ser una acalasia. Bueno, pero los estudios daban para acalasia, era todo patognomónico para acalasia, tenía todos los estudios que lo certificaban. Y en aquella oportunidad hice una gastrectomía, primero le hice una miotomía, ¿sí? De Heller, amplia, así como la que acaban de realizar, bajo control endoscópico, siempre las acalasias las operamos bajo control endoscópico, con un floppy Nissen, y al floppy Nissen le agregamos una gastrectomía tubular. Es algo que quizás, si lo buscan en la bibliografía, existe. Nosotros lo habíamos publicado en la Asociación Argentina de Cirugía, ¿eh? en la revista. Me parece que está publicado en la revista. Y después 1 o 2 pacientes más tenemos operados también de acalasia con obesidad mórbida, que le hicimos bypass gástrico. El bypass gástrico como el que acaba de hacer, ante todo felicitarlo a Manuel, que fue una cirugía excelente, me gustó muy bien cómo quedó ese bypass. La acalasia en el servicio nuestro, en el servicio de cirugía general del Hospital Churruca, que yo ya estoy jubilado, no voy más, pero las acalasias siempre se le agregaron una funduplicatura para cubrir el área de la miotomía, ¿no? Siempre por el riesgo del filtrado en la mucosa. Por eso terminamos después realizándola con el control endoscópico. Y la única duda que puede quedar realizando un bypass, que no tenés ninguna posibilidad de cubrir esa miotomía, y el riesgo de que llegue a filtrar, porque si ustedes buscan también técnicamente la apertura de la mucosa en la realización de una miotomía de Heller, es bastante frecuente. Yo creo que está descrito entre un 15 y un 20%. No llegué a ver si en esta cirugía tuvieron algún problema. Con respecto a la irrigación, entre realizar las 2 técnicas, creo que no hay ningún problema, eso ni habría que ponerlo en consideración. Y lo único que, bueno, son pocos, como decía Manuel, los casos descriptos, pero si se los buscan, los hay, se puede realizar. Pero lo que hay que resaltar más es la divergencia entre el diagnóstico de acalasia y la obesidad mórbida, ¿no? Que es una patología combinada que realmente existe, y no es lo que nos enseñaron los cirujanos más añosos, que la acalasia es un paciente extremadamente adelgazado. Pregunto, Ezequiel, y con ese paciente que le hiciste la cardiomiotomía más la funduplicatura, de alguna forma está haciendo un poco de restricción gástrica. ¿Cómo te fue con el descenso de peso ese paciente? Esa es una paciente del sexo femenino que 10 años después me la encontré, tenía una ligera reganancia de peso, una manga con una ligera reganancia de peso, una paciente que se cuidaba muy bien y no tenía reflujo. ¿Sí? No tenía reflujo. Ahora, si vos me decís qué técnica elegir hoy en día, creo que la más apta es un bypass gástrico, porque vos te vas a asegurar que no tengas reflujo. De hecho, en aquel momento lo pensábamos en el reflujo y por eso le hicimos la funduplicatura de Nissen. ¿Sí? Fue una gastrectomía tubular incompleta, como ahora empezaron a aparecer las gastrectomías con funduplicatura de Nissen. Pero en aquel momento era algo bastante controvertido. Cuando lo presentamos se nos había criticado muchísimo. Se nos criticó muchísimo también por la posibilidad de desvitalizar la válvula, ¿no? Con la gastrectomía. Pero fueron pacientes que anduvieron muy bien. Obvio que la acalasia no tiene la propulsión motora que tendría que tener para evitar reflujo, para tener una buena progresión
del bolo de ingesta, incluso empujarlo hacia el tubo gástrico. Claro. José, Sí, disculpame, quería hacer una pregunta. ¿Cómo te va, Ezequiel? Gusto de verte. Hola, Norma. Por la enorme experiencia que tenés. En un caso como este, ¿no? Estás haciendo una miotomía de Heller, digamos, los mecanismos normales que existen en una miotomía no se pueden dar acá, obviamente no se le puede agregar un flopinisen o algo por el estilo. ¿Te parecen bien las medidas que se toman en un bypass? ¿Hubieras tomado medidas diferentes a las que se tomaron acá? 60 centímetros, escuché, me parece, Manuel, y 1,50 m. Sí, 70 metros. Un bypass estándar hicimos. Mira, nosotros estandarizamos, creo que en este caso no tomaríamos ninguna conducta diferente, pero tenemos estandarizado hoy en día el bypass gástrico en 1 metro, ¿sí? Para la asa biliopancreática. Estamos utilizando la técnica simplificada, así que ascendemos 1 metro y después 1,20 m el pie. Sí, es lo que hacemos habitualmente, pero ¿te parecen que esos 70 centímetros deberían ser suficientes, ¿no? En tu experiencia. Creo que sí. Creo que sí, Norman. bueno, acá hay gente que hace bariátrica con mucha experiencia y algún comentario. ¿Alguien quiere preguntar algo? Franco, Carlito, Jorge, ¿alguno quiere preguntar algo? No, sí, yo quisiera preguntar algo. Que los eventos adversos, felicitarte, Manuel, por la presentación, me pareció excelente el video, realmente, muy, muy claro, lo vimos perfecto. Y saludarte a Ezequiel, recién te veo, bienvenido. Y quería preguntarte, Manuel, ¿qué pasa si un evento adverso te perfora la mucosa esofágica en medio centímetro, 1 centímetro? ¿Cómo lo resuelves ahí? ¿Cómo lo resuelves? Vos vas planificando un bypass y tenés una perforación de la mucosa esofágica en forma accidental. ¿Qué hace? Descubierta, por supuesto, ¿no? Descubierta intraoperatoriamente. Bien. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por la pregunta. Bueno, es un evento desafiante. Creo que por supuesto habría que reparar la lesión de mucosa. Siempre que hemos tenido alguna lesión la reparamos con sutura continua, ¿sí? de Bicryl, pero más finito que lo habitual. Habitualmente utilizamos 2.0. En esos casos utilizamos un Bicryl bien fino, 4.5.0. Lo que sí tendríamos que evaluar es quizás la necesidad de seguir continuar con el bypass gástrico. Probablemente si ocurre ese evento, probablemente la conducta quirúrgica podría cambiar y concluir la cirugía de miotomía con, por ejemplo, una valva de Dor, como para cubrir la miotomía. Sería para discutirlo ahí en el intraoperatorio, pero porque realmente continuar con el bypass gástrico después de un evento de lesión esofágica, y no sé si sería la mejor conducta, y quizás dejar el tratamiento de su obesidad para un segundo tiempo, una cirugía revisional o por el estilo. Es una situación desafiante, sí. Afortunadamente no pasó, pero creo que habría que discutirlo y podría ser una alternativa, ¿no? Diferir el tratamiento. Yo te lo pregunto porque a mí me pasó. Por eso te pregunto, y eso me pasó en el hospital hace varios años. No sé si vos te recuerdas, José, ese caso, que apareció la sonda nasogástrica. Estábamos haciendo una Heller y Varias veces apareció la sonda nasogástrica. Y bueno, ahí y el plan también era un bypass. Era un bypass, por supuesto. No hicimos el bypass, hicimos la separación, como bien acabas de decir vos, con un material de sutura más delicado, y hicimos ahí, en ese caso le hicimos una Nissen, una Nissen, y tapamos bien, realmente tapamos bien toda la cosa y no tuvimos problemas, por suerte. El paciente evolucionó muy bien, pero desistimos de la segunda operación, y la dejamos para otro momento.
lo increíble fue que el paciente bajó de peso. Bajó de peso muchísimo, no tuvimos necesidad, después lo perdimos, por lo menos no lo operamos nosotros. No sabemos qué pasa. Ezequiel sería un poco lo que hizo Ezequiel en su primer caso. Claro. Y así en la lesión de la mucosa, por supuesto. Franco, No, ¿querés comentar algo? José, le quería agregar a Jorge que me parece que ante un accidente de este tipo, creo que todos deberíamos seguir, nosotros seguimos adelante, ¿sí? Con lo que se planificó, se repara, se tomará recaudos de reforzarlo, protegerlo, puede llevar un colgajo de piplón también, que alguna vez lo utilizamos en algún bypass, que nos apareció una sonda por otro orificio que no correspondía, a veces en la colocación del anestesista. Y bueno, terminamos reparando y le llevas un colgajo de piplón y listo. ¿Ah? Me parece que para nosotros estamos muy acostumbrados a las suturas, no es un problema, y la mucosa esofágica es muy noble. Bien. Franco, ¿quería decir algo? Bueno, muy lindo el video, la verdad, felicitaciones. Son dos consideraciones nomás y quizás una pregunta, pero un poco se charló. La consideración por ahí, la rama activa del lado de la mucosa me da un poquito de apuro, obviamente si están acostumbrados y habituados está bueno, pero a fines pedagógicos siempre es mejor dejar la energía lejos de la mucosa y a veces invertir, dejar la rama con el teflón para abajo. Por lo demás estuvo muy bueno. La miotomía me pareció espectacular, el caso fascinante, obviamente, por lo infrecuente y porque lo manejaron muy bien. Quizás no es una miotomía de 10 centímetros, me pareció un poquito mucho, más con las consideraciones que hiciste muy bien, Manu, hacerla tan larga, puede ser hasta un poco incómodo después. Por lo menos en el video no parecía tan larga, está muy bien, me pareció una cirugía súper satisfactoria, pero 10 centímetros parece un poco mucho. Y lo último, la aplicatura la funduplicatura de DOR, por ejemplo, o incluso un tupet, o hasta la funduplicatura que se quiera, se puede hacer en el bypass combinado, porque el fondo está y se puede usar para tapar la miotomía y te deja cierta tranquilidad de que no vas a tener problema de reflujo, que en el bypass es muy infrecuente, pero algún grado hay. Pero yo tampoco sé si lo hubiera hecho yo por la discusión que se armaba recién, y eso quería preguntarle si se habían planteado hacer una funduplicatura de 180 grados con el fondo gástrico que te queda ahí. A veces ni siquiera te hace falta liberar los vasos cortos, en general no te hace falta liberar los vasos cortos, puedes pasar el fondo por arriba y listo, y quería saber si se lo habían planteado o si les parecía suficiente con el bypass y estaban muy confiados con la Heller de que no iba a haber ninguna microfuga o fuga o lo que fuera. ¿Noel? Hola Franquito, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta y por las consideraciones. No, la verdad que no nos planteamos, sí sabemos que existe utilizar el fondo del estómago excluso, inclusive ahora cuando estaban comentando Ezequiel de continuar con el evento y hacer una plástica con el epiplón, también pensaba en que tenemos el estómago excluso como para hacer, si surgiera una perforación, hacer una válvula de Dor, por ejemplo, con el fondo, como vos comentás. La verdad que en este caso no se nos planteó, lo planteamos como miotomía más bypass gástrico, estábamos tranquilos de que la miotomía fue una cirugía fluida, sin ningún evento con dudas y demás, y bueno, fue así, no lo planteamos, pero puede ser también una alternativa, no olvidarse que el paciente sigue teniendo el fondo gástrico y el estómago incluso para utilizarlo. Sí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Muy buena la presentación y gracias por los comentarios. Yo creo que podemos pasar al segundo video de Jorge Clarea, que es cirujano del Sanatorio Mayo, del Servicio de Cirugía de la Obesidad. Así que, Jorge, te vamos a dar paso al que presente el video.
escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Se ve muy bien también. Muchas gracias por la invitación a poder disertar en la Asociación de Cirugía y saludo para todos, espero que todos estén bien. José me pidió que pusiera en escena la técnica que nosotros utilizamos para la cirugía del bypass gástrico de una sola anastomosis, ¿cierto? Yo creo que antes de empezar a hablar del bypass de una sola anastomosis tenemos que hacer un poquito de historia sobre los avances que hubo en los últimos 30 años respecto al bypass gástrico. No podemos olvidarlo al doctor Mason y a Ito, que en el año 67 fueron los primeros que describen y popularizan el bypass gástrico Nieder-Rux con una técnica bariátrica mixta y metabólica, más restrictiva que metabólica. Recordemos que era el estándar con una asa biliopancreática muy corta y con una asa alimentaria también bastante corta. Por eso era más restrictiva que disabsortiva. Con un mecanismo antirreflujo, que es el Nieder-Rux clásico, un pequeño remanente, dos anastomosis, una gastroyeyunal y una yeyunal, y una anastomosis de boca anastomótica de pequeña, más bien restrictiva, de 1,8 centímetros de diámetro como máximo, y cerrando todas las brechas peritoneales. Esa era la clásica que popularizó Mason en el año 67. 30 años después aparece el doctor Rudler popularizando también una modificación del bypass gástrico con una sola anastomosis, al cual le llaman mini gastric bypass, que era un bypass. ¿Y por qué aparece él con esta técnica? Porque él presenta un índice de reganancia de peso y recaída de comorbilidades, y varios trabajos científicos lo avalan, de que a partir de determinada fecha el bypass gástrico comienza a tener reganancia de peso. Entonces él opina en su momento de que el bypass de una sola anastomosis tendría mejores chances a futuro y mejor performance con respecto al bypass gástrico Nieder-Rux. Ese bypass gástrico lo hace con un remanente de mayor tamaño, semejante a una manga, calibrada, con una sola boca anastomótica de forma terminolateral, con una asa biliopancreática estándar de 2 a 2,5 metros, y eso le trajo motivo de numerosas críticas a nivel de Estados Unidos, por lo cual él no pudo desarrollar esta técnica en ese lugar, por el reflujo biliar, el miedo al reflujo biliar, y fundamentalmente a la patología neoplástica. Luego aparece 5 años más tarde el doctor Miguel Carbajo Caballero, en España, en Valladolid, en donde él le hace una modificación al mini gastric bypass. Le agrega una anastomosis más amplia, de tipo lateral, de 3 centímetros, o sea, ya no restrictiva, como la había planteado el doctor Rudler. Él plantea una anastomosis de 2 centímetros, 1,82, y ya Carbajo opina de que la anastomosis tiene que ser bastante más amplia para que no sea restrictivo el procedimiento. La válvula antirreflujo que genera él, que todavía todos la tenemos bajo duda, no sabemos exactamente si es una válvula antirreflujo o estamos reproduciendo un ángulo de His más abajo, y con un pouch largo de 20 centímetros. Por supuesto que esos 20 centímetros van a depender del tamaño del estómago de la persona, ¿no es cierto? Si es femenino o masculino, dependerá del tamaño del estómago. Pero lo que sí, él dice de que la sección del estómago debe ser por abajo de la pata de ganso, próxima al píloro, para que el pouch sea lo suficientemente largo y evitar de esa manera el reflujo. Él también plantea que el conteo de todo el intestino delgado es clave para poder hacer la división de asa biliopancreática y alimentaria con lógica y evitar las complicaciones que pueden generar esta técnica, que son fundamentalmente la de nutrición calórico-proteica y las diarreas. El asa biliopancreática la coloca en una longitud variable, y si él dice y opina que debe ser según las necesidades de cada paciente. Fíjense ustedes que recientemente, ahora en octubre del año 2022,
la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, o sea, la ASMBS, que está representado por la mayor cantidad de cirujanos notables de Estados Unidos, más la IFSO, que agrupa 72 instituciones nacionales, sociedades nacionales, ha sacado las últimas guías en donde ya acepta y se adapta la cirugía metabólica en pacientes inclusive de índice de masa de 30 para arriba. Y esto le da paso a considerarla a la cirugía de una sola anastomosis como una cirugía convencional y metabólica, tanto la SACO, la IPSO, como la ASMBS. Esta cirugía sabemos que se ha popularizado muchísimo en Asia y en Europa, en muchos países de Europa, no todos, en Francia por ejemplo no, y en Centroamérica en algunos países. En Argentina, algunos equipos están trabajando en esto desde hace tiempo, así que es una técnica que va aumentando y ya hoy se coloca como tercer procedimiento bariátrico metabólico en el mundo, atrás del bypass gástrico y atrás de la manga gástrica y el bypass gástrico. Ha demostrado tener mejor resultado, de acuerdo a muchos metaanálisis presentados a la fecha, un mejor resultado en el porcentaje de pérdida de exceso de peso y sostenido esto a lo largo del tiempo. También ha demostrado tener una mayor remisión en la diabetes tipo 2 y un menor índice de recurrencia. Pero el principal problema de esta técnica es la desnutrición calórico-proteica y la diarrea. Por eso, que todos consideran, los que trabajamos en esta técnica, que una criteriosa indicación, con una selección y seguimiento de los pacientes y la medición de ASA, asegura el éxito de la cirugía y va a asegurar también la calidad de vida y se van a minimizar las complicaciones por desnutrición proteica y esteatorrea. Los datos del paciente que voy a presentar ahora con la técnica son los siguientes. La fecha de la cirugía fue el 12 de junio del 21, el año pasado. Una paciente de sexo femenino de 42 años, con una talla de 1,62, un peso de 109 kilogramos, con un IMC de 43 kilogramos por metro cuadrado, y en ese momento presentaba una diabetes mellitus tipo 2 de 3 años de evolución, con 2 antidiabéticos orales, una hipertensión arterial inestable y controlada, dislipemia, pero no presentaba reflujo gastroesofágico. Una videoendoscopía alta demostraba una gastropatía congestiva y Helicobacter pylori negativo. Esta paciente fue suplementada nutricionalmente en forma preoperatoria con proteínas y vitaminas, como lo hacemos siempre en esta técnica. Y experimentó un descenso del 5% del exceso de peso corporal. Como criterios de inclusión, nosotros consideramos y adherimos a lo que nos ha indicado el doctor Carbajo, que como cirugía primaria, esta cirugía se puede dar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, insulinos resistentes o insulinos dependientes, o con síndrome metabólico e hipertensión arterial inestable. Nosotros iniciamos incluyendo pacientes con índice de masa de 45 para arriba, y después empezamos a considerar pacientes con índice de masa menor, y hoy estamos, y está aceptado mutuamente, de que se pueden hacer este tipo de técnica en pacientes con índice de masa corporal por arriba de 37,5 kilogramos por metro cuadrado. También se usa como criterio de inclusión las cirugías de revisiones por reganancia o por insuficiencia y pérdida de peso en gastrectomía vertical en manga, en banda gástrica laparoscópica o plicaturas gástricas. La edad y el sexo para determinar el criterio de inclusión en esta operación no es determinante. Inclusive nosotros hemos operado pacientes mayores de 70 años, sin ningún tipo de inconveniente. Como criterio de inclusión puede ser considerada intraoperatoriamente cuando los mesos son cortos y es difícil hacer una anastomosis que no tenga tensión a nivel de la unión esofágica, por ejemplo, un bypass gástrico y de Roux. Puede ocurrir de que se nos presente esa situación, que tengamos mesos muy cortos y que tengamos que abortar esa cirugía y tenemos que depender de una manga gástrica o de un BAUA. En el caso de que un paciente pueda tener algo de reflujo,
digamos, que no sea un Barrett o no sea un esofagitis B de Los Ángeles, podría estar admitido de que en vez de hacer una manga, se pueda hacer un BAU. Otro criterio de inclusión es tener el compromiso de seguimiento y las pautas alimentarias en forma muy estricta y categórica por parte del paciente. Paciente que no tenga ese compromiso de seguimiento y no vaya a seguir pautas, es mejor no hacerle este tipo de cirugía porque vamos a tener serios problemas. Como criterio de exclusión son taxativos. Paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico o esofagitis grado B o C de Los Ángeles, o un Barrett esofágico, debe ser excluido, y nosotros así lo hacemos en la confección de esta técnica. Aquellos pacientes en colon irritable o enfermedades inflamatorias intestinales también son excluidos para realizar esta técnica, como aquellos que tienen intolerancias alimenticias difíciles de manejar, sobre todo al gluten o algún tipo de lácteos. También son excluidos todos los que tengan poca adherencia al grupo multidisciplinario, eso los detectamos fácilmente a través de nuestro gabinete de salud mental y por los nutricionistas nuestros. La incapacidad de sostener también la suplementación nutricional es muy importante. No, hay que recordar que estos pacientes van a ser suplementados prácticamente por vida, con suplementos proteicos y vitamínicos, y no son necesariamente muy baratos, por lo tanto hay que tener la seguridad primero de que van a estar cerca nuestro para poder controlarlos y también garantizarles la provisión de estos suplementos, ya sea a través de su obra social o de alguna manera, para que no nos hagan déficit nutricional. En el intraoperatorio también podemos encontrar un criterio de exclusión, que es cuando medimos todo el intestino, que es lo que siempre debemos hacer, y es lo que indica esta técnica, y nos encontramos con un intestino delgado menor a 4 metros. Hay que acordarse de que el intestino delgado puede variar de 4 a 11 metros. A veces se han encontrado intestinos delgados de 12 metros. Entonces hay que contarlo siempre, que podemos tener la mala suerte de hacerlo sin medirlo y dejar un intestino corto. Hay factores anatómicos también que pueden impedir movilizar vísceras y nos obligan a excluir esta técnica en caso de haber una cantidad enorme de adherencias intestinales por múltiples operaciones previas o por algún evento, un hallazgo que encontremos inadvertido en el abdomen que nos impida proseguir con esta técnica quirúrgica. La técnica que nosotros utilizamos es con un paciente en posición de cúbito dorsal, hacemos el neumoperitoneo con aguja de Verés a nivel de hipocondrio izquierdo, con una presión de 15 milímetros de mercurio, accedemos mediante 5 puertos de acceso, los 2 paramedianos laterales los colocamos siempre más bajos que en el bypass gástrico en Rup y en la gastrectomía en manga. Eso por una razón muy lógica. Al principio los colocábamos en el mismo lugar y resulta que nos quedaba sumamente incómodo hacer la anastomosis, sobre todo cuando la sección del estómago era bien por abajo de la pata de ganso. Ahí nos quedaba muy incómodo realizarlo. Ahora, bueno, ya nos hemos dado cuenta y lo hacemos 2 o 3 traveses de dedo por abajo de la parrilla costal. El acceso siempre lo hacemos por, con OptiView a nivel de hipocondrio izquierdo. La posición del paciente es en decúbito dorsal y el cirujano siempre va a la derecha del paciente. Ahora vamos al video. Ahí siempre accedemos al ángulo de His. Tratamos de exponerlo muy prolijamente, cuidando muy bien no traumatizar el vaso, pero exponiendo muy bien el pilar de izquierdo del diafragma y lo que podamos disponer de la parte del retrogástrico del ángulo de His. Siempre hacemos una minuciosa y criteriosa disección, cuidadosa, protegiendo con una gasa y separando con ello, y estirpando, por lo general, ese pedacito de grasa que nadie sabe para qué está, realmente, porque no cumple ninguna función, viene a ser como un apéndice, y lo resecamos para exponer fundamentalmente el ángulo de His en forma completa y que la última sutura no vaya a englobar en los agrafes esa grasa junto con las 2 capas de estómago, que podría ser una causa eventualmente de futura fístula gástrica alta.
esa grasa la extirpamos y la extraemos como se muestra en el video. Luego vamos a la par flácida, donde procedemos a abrir esa par flácida a los fines de que se neumatice la retrocavidad y nos facilite después la disección a nivel de la curvatura menor en la vertiente vertical, en la parte más inferior. Por lo general, visualizamos la primera rama de la pata de ganso, ¿no es cierto? Y de ahí vamos para abajo para generar una apertura, una ventana hacia la retrocavidad suficiente como para que pueda ingresar la engrapadora sin traumatizar el páncreas o traumatizar los pequeños vasos que están ahí que nos podría generar un dolor de cabeza por hemorragia. Fíjense en ustedes cómo nosotros vamos cauterizando prolijamente hacia arriba y hacia abajo para generar una entrada cómoda y que no imposibilite la fácil entrada de la engrapadora. Por lo general, el primer disparo lo hacemos bien abajo, van a ver cómo colocamos ya doblando o girando la engrapadora hacia abajo, ingresamos por esa ventana, tratamos de colocar el estómago, llevarlo hacia arriba, bajando con la engrapadora en forma de lo más horizontalmente posible y más o menos una altura de 4 centímetros disparamos. Por lo general utilizamos en esta sección un cartucho amarillo y en los dos próximos también. Ahí visualizamos siempre la sonda nasogástrica, orogástrica, mejor dicho, más que nada es orogástrica, y la dejamos en proximidades para después tutorizar el resto de la sección gástrica. Este paso es importante porque muchas veces hay adherencia, a veces tenemos que liberarla con bisturí armónico, pero tratamos de colocarlo más próximo a la sonda, tutorizándola el disparo de la engrapadora. A veces tenemos que girarla, manipular para que la sección sea lo más próximo a la sonda posible. Vamos avanzando de esta manera con grapas, las 3 primeras por lo general son amarillas y después seguimos con azul. Vamos retirando los ganchitos satélites que van quedando para no lesionar la cuchilla de la engrapadora, siempre tratando de pegarnos, pero no tanto a la sonda, dejando 1 centímetro, centímetro y medio. A veces las engrapadoras se abren y nos dejan esas pequeñas espículas que no generan ningún problema. Acá van a ver cómo queda una espícula, porque ahí la engrapadora se abrió hacia afuera y deja una espícula en el residual que no genera ningún problema porque habitualmente nosotros la invaginamos. Hacemos un refuerzo y la invaginamos. Ahí ven esa espícula. Ven cómo van quedando ganchitos satélites que hay que retirarlos siempre para que no se trabe. A veces nos ha pasado que por dejar esos ganchitos se nos han trabado la sutura mecánica y hay un problema porque destrabarlo no es nada fácil. El Goldfinger nos ayuda mucho para liberar el resto de adherencias que hay en la cara posterior del ángulo de His y poder colocar la última engrapadora en la mejor posición posible, traspasando todo y haciendo una sección completa, una división completa del remanente con el residual. Cuidando muy bien de no traumatizar el vaso. Una vez que hemos seccionado y hemos verificado que están totalmente separados los dos cuerpos, vamos a reforzar ambos con una sutura irreabsorbible, continua, y hemostática, con la intención hemostática fundamentalmente, invaginante en los primeros puntos, y después si es necesario, seguimos invaginante, sino en forma transfixiante. A veces llegamos hasta el final, y otras veces, si no hay nada, absolutamente nada de sangrado, llegamos hasta la mitad o sobrepasamos ligeramente la mitad del estómago residual. Nosotros no hemos tenido nada más que una sola hemorragia digestiva, que ya lo voy a mostrar en los resultados.
creemos que es debido a esta conducta de reforzar, buscando un fin hemostático, tanto el remanente como el residual, e imaginando todo lo que se puede de las espículas que pueden haber quedado por la desviación de la sutura mecánica. Bueno, acá estamos viendo cómo terminamos esta sutura en forma ya transfixiante, sigue siendo hemostática. Esta es una paciente con un hígado bastante grande, fíjense en cómo molesta un poco para la visualización. A pesar de que había perdido peso, el hígado todavía se mantenía con cierto volumen, que es lo que no nos gusta por lo general cuando hacemos esta cirugía. Muy bien, después reforzamos el estómago remanente, imaginando los dos primeros puntos en forma seromuscular, a los fines de proteger esa zona, que es la zona crítica, a pesar de que acá no se dan fístulas habitualmente, porque como no es restrictivo, no hay prácticamente ningún tipo de resistencia al paso, por lo tanto no hay presión a ese nivel. No se han referido en la literatura todavía, ¿qué me pasó aquí? No se han referido en la literatura todavía fístulas a nivel del ángulo de His en bypass de una sola anastomósis. Pero de todas maneras nosotros reforzamos imaginando por lo menos los dos primeros puntos. Luego seguimos hasta el lugar, con un sujet continuo transfixiante, hasta el lugar en donde vamos a fijar el asa o a dosar el asa, que viene a ser ahí vamos a dosar el asa al estómago en forma lateral, a los fines de después hacer una anastomosis lateral sobre cara anterior. Dejamos ese surjet, lo dejamos a la vista, cerca del hiato, y vamos a buscar el ángulo duodeno-yeyunal, visualizando perfectamente su inicio, y hacemos el conteo completo de todo el intestino delgado. Este es un trámite que lleva su tiempo, hay que ser muy delicado, utilizar las pinzas adecuadas a los fines de no traumatizar. Te pueden pasar inadvertidas esos traumas y después tener un dolor de cabeza por una peritonitis, por una perforación. Entonces hay que ser muy cauto y midiendo y tomando perfectamente la medida del intestino. Se puede ir contando de a 5 en 5 o de 10 en 10. Eso uno va, depende del paciente, depende la cantidad de tejido adiposo que pueda tener dentro del abdomen y después de la experiencia que va tomando uno en el manejo de la manipulación intestinal. El asunto es contar todo el intestino y verificar que se ha llegado a la válvula ileocecal. Esta paciente se contó todo el intestino y se verificó, ahí llegamos a la válvula, y después volvemos. Esta paciente tenía 7 metros de intestino delgado, así que hicimos una 40-60. Dejamos el 40% de bilio pancreática y 60% de asa alimentaria. Eso significó 3,20 metros de asa biliar. Nosotros pasamos una cintilera donde vamos a elevar el ancla, a llevar el asa para arriba para manipularla mejor y no traumatizarla. La marcamos con un clip para evitar el ruling y luego adosamos el asa, siempre yendo desde el borde prácticamente mesentérico al borde que dejamos con la aguja y el hilo esperando arriba, y la vamos adosando en forma lateral. Fíjense que tomamos bien cerca del borde mesentérico del asa para que no tener problemas cuando ingresa la sutura mecánica.
Bueno, este es un trámite que se llega hasta la punta, ese hilito que queda allí nos va a servir muchísimo para traccionar y poder colocar e introducir en forma más cómoda la sutura mecánica que siempre utilizamos cartucho blanco. Ahora procedemos a hacer la apertura del estómago remanente con bisturí armónico y disección con disectora para ampliarlo, siempre tutorizando con la sonda orogástrica, y luego la apertura del intestino delgado, cuidando de no perforar la cara posterior. Se puede introducir fácilmente la sutura mecánica blanca. Nosotros hacemos una anastomosis de 4 centímetros que después, cuando reducimos, cuando cerramos la brecha, nos va a quedar de 3 centímetros, que es lo que se estipula que debe quedar como salida de gastroentero en este tipo de cirugía. Recuérdenle de que no es una cirugía restrictiva. Ese es uno de los fundamentos más importantes que tiene, por los cuales uno sabe de que si está bien hecha la técnica, el paciente no va a tener reflujo, sobre todo el alcalino, porque tiene muy buena salida. Luego venimos con un surjet continuo, reabsorbible, seromuscular, cerrando toda esa brecha. A veces es pequeña, otras veces la brecha es más grande. En este caso es mediana, diría. Vemos la sonda orogástrica, tutorizamos y la pasamos a través de la asa alimentaria y continuamos cerrando con toda seguridad de que no tomamos la cara posterior. Ya hemos visto algún caso que hemos recibido con una sinequia de hilo de cara anterior a posterior. Ya nos hemos acostumbrado y nos sentimos muy cómodos haciendo un segundo plano. Ya sabemos que con un plano podría andar bien, pero no nos cuesta nada y hacemos de siempre un segundo plano de refuerzo de esa anastomosis con surjet continuo 0,0. Retiramos el cordel que habíamos usado para levantar el asa, retiramos la sonda orogástrica al medio del pouch y hacemos una prueba hidroneumática. Verificamos que hay buen pasaje hacia las basas, no hay filtraciones, y colocamos una sonda de drenaje que va a salir por contrabertura. La duración de la cirugía fue de 60 minutos, acuérdense que fue el 12 de junio del 2021. No sé qué me parece. La evolución postoperatoria de la paciente fue buena, con muy buena recuperación anestésica, pasó a sala común, inició rápidamente la fisioterapia y la movilización. A las 12 horas comenzó con prueba de tolerancia de líquido por vía oral muy positiva. Hubo muy escaso débito serohemático por el drenaje peritoneal, por lo cual se lo retiramos, o sea, la paciente después de alta sanatorial, a las 24 horas de la cirugía, sin ningún drenaje. Los controles obviamente los hacemos cada 15-30 días, pero a los 16 meses esta paciente ya estaba con un IMC de 32, recuérdense que empezó con 42, el peso ya había bajado a 84 kilogramos, con una pérdida de un 35% del exceso de peso, las glucemias eran normales, con una hemoglobina glicosilada menor a 6, la hipertensión arterial se mantuvo estable en 120/80 y sin medicaciones, y la dislipemia regresó totalmente. Los resultados, yo voy a presentar los resultados de nuestro equipo multidisciplinario en Sanatorio Mayo, con esta técnica que data desde abril de 2015 hasta octubre del 2022. Hemos realizado 450 cirugías de este tipo. Nosotros le llamamos VAGUA porque tiene la modificación que le impuso el doctor Carbajo, al cual le hemos adherido. El tiempo promedio medio quirúrgico que nos insume esta cirugía, cuando es primaria, es de 100 minutos, que varía entre 6 y 180, y por revisiones de 180 minutos, que varía entre 130 y 240. La estancia sanatorial habitual de estos pacientes no supera las 36 horas, lo habitual es que se vayan dentro de los 24. Retiramos habitualmente el drenaje al alta, salvo criterio médico, porque drenó algo, no nos gusta, o porque, bueno, el paciente ha sangrado en el intraoperatorio y tenemos sospecha que pueda coleccionar algo.
El seguimiento de estos pacientes es muy minucioso y insistimos muchísimo que el seguimiento de estos pacientes tiene que ser muy preciso y así para que evitar las complicaciones nutricionales. En este caso, nuestro seguimiento alcanza hasta el 85%. El índice de masa corporal, la mediana después del procedimiento en general ha sido de 27,5 kilogramos por metro cuadrado, variando entre 25 y 30. El porcentaje de pérdida de peso medio a 1 y a 3 años es de 65 a 85% y se mantiene y aumenta a los 7 años, que es nuestra experiencia, llegando hasta el 95%. Esto nos habla de que es una técnica de que en el tiempo ya está superando los 7 años con una pérdida de exceso de peso sostenido, muy sostenido, cosa que en otras técnicas quirúrgicas hemos visto ya reganancias de peso. Acá no hemos visto nunca una reganancia de peso. La pérdida de peso media fue de 48,15 más 15,64 y un porcentaje de PP de 71,17 más 13,41. La diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a esto, la tasa de remisión completa a 1 año fue del 98%. A 3 años bajó al 95% y a 7 años se mantiene en el 90%. O sea, es una tasa altísima, es buenísima con respecto a las otras técnicas quirúrgicas. Por lo menos en las curvas, vemos en todas las curvas que se presentan en los estudios randomizados, la curva del OEGB es como más beneficiosa que las otras. La tasa de recurrencia a 5 años es del 0,8%. Hemos tenido 2 casos solamente de recurrencia. La hipertensión arterial, la tasa de remisión a 1, 3 y 7 años ha sido del 80, 85 y 90% respectivamente. La dislipemia a 1, 3 y 7 años ha sido del 85 y se mantuvo en el 90% a 7 años. El SAUS, 100% de resolución. No hemos tenido ninguna reganancia de peso, hemos tenido sí 4 conversiones, que corresponde al 0,90%, una conversión por esofagitis alcalina, una por Barrett, una por fístula gastroesofágica, con excelente evolución. La mortalidad en nuestra serie ha sido 0% y la calidad de vida medida por el test de Gigli nos ha mostrado un alto nivel de satisfacción de los pacientes operados con una notoria mejoría en la calidad de vida, sobre todo gastrointestinal. Con respecto a las complicaciones, no me quiero extender mucho, pero de acuerdo a varios metaanálisis y auditorías clínicas, 7 años de 1.107 casos, en donde se han verificado una comparación entre el bypass gástrico y de RUC, manga, OAGB, mini gastri bypass y nuestra experiencia ahí está puesta, vemos concretamente que el índice de reflujo biliar es muy bajo. Solamente tenemos 3 casos, o sea, el 0,85% de reflujo biliar. Y en el caso de esta estadística presentada por el doctor Carbajo y otros, el doctor Carbajo presenta menos del 1%. Y hay otros actores que presentan entre el 6 y el 10%. Yo creo que esta estadística del 0,6 al 10% es porque hacen el mini gastric bypass y no hacen el BAU, donde el reflujo es mucho más intenso. Por eso fue tan criticado el doctor Rudler. Con respecto al Barrett, hemos tenido un Barrett. En la manga, fíjense la cantidad de Barrett que va, del 8 al 14%, y en el bypass gástrico ya se han descrito Barrett. En desnutrición, que es el temor que la mayoría le tienen a esta técnica, hemos tenido 5 casos de pacientes con desnutrición severa, de moderada a severa, proteica y calórica, pero no hemos tenido que convertir hasta ahora en ningún paciente por esa desnutrición, han todos sido manejados con alimentación parenteral y oral y internación, algunos, y con eso han podido ser equilibrados nutricionalmente. Hemos tenido una hemorragia digestiva, el candy cane no existe, hernias internas no hemos tenido nunca, ni está descripta. Hemos tenido sí una úlcera de neoboca que fue resuelta también quirúrgicamente, pero corresponde al 0,22% de la estadística, es una incidencia muy baja.
hemos tenido una fístula, cosa que el 0,22%, en comparación con el bypass gástrico y la manga, es realmente muy insignificante. Una estenosis también, que es insignificante con respecto al bypass, y obviamente la manga tiene estenosis también, por muchas veces técnicas. Y no hemos tenido cero reganancia de peso. Fíjense en la reganancia de peso en el bypass gástrico y el RUC, hasta 14% a 10 años, y la manga también reganancias que hablan del 10%, y hay series que hablan del 30% de reganancia en la manga. Bueno, conversión hemos tenido, que ya dijimos, 4, a bypass gástrico y el RUC, que corresponde al 0 al casi el 1% nada más, y 0 de mortalidad. Como conclusión, yo diría que ameritan algunas reflexiones esta presentación, como que la obesidad mórbida es una enfermedad crónica de carácter inflamatorio y recurrente, eso es lo que muchas veces se olvida uno. Uno dice incurable, pero la verdad es que la palabra correcta es recurrente, vuelve a aparecer. Numerosos son los procedimientos que intentan revertirla y mantenerla a largo plazo. Si bien el bypass gástrico ni el RUC es el gold estándar y seguramente lo seguirá siendo, han aparecido técnicas que igualan su eficacia y seguridad y que pueden superarla en algunos aspectos puntuales. El bypass gástrico de una anastomosis o AGB, o también BAWA, es probablemente una de estas soluciones. Desde el 2015 incursionamos en esta técnica con 450 casos, como cirugía primaria el 97% y de conversiones el 3%, con excelentes resultados y aún mejores en términos de pérdida de exceso de peso y resolución de diabetes tipo 2 a largo plazo. Si bien hubo varios pacientes, o sea, 10 pacientes con síntomas de desnutrición y diarrea, a la fecha todos están estabilizados nutricionalmente y no hubo necesidad en ninguno de ser convertidos. Bueno, muchas gracias. En nombre del Grupo Multidisciplinario del Sanatorio Mayo, hay que terminar mi presentación. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la presentación. Ha dado prácticamente una clase de BAWA. Así que nuevamente muchas gracias por el tiempo que te ha tomado hacer esta charla. Así que yo empezaría por Ezequiel ahora, ya que lo veo completo. ¿Qué opina? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué podés agregarle a la charla esta? Primero felicitar a Jorge, que sé muy bien de su calidad quirúrgica y mostró una muy linda cirugía según técnica, ¿sí? Vos sabés que, José, que nosotros empezamos hace aproximadamente 5 o 6 años a hacer BAWA, y de a poco ha ido aumentando el porcentaje de pacientes que le estamos realizando esta técnica. Yo al principio fui muy cauteloso, hasta que uno de los cirujanos de nuestro grupo, Luciano, estuvo un par de meses con Miguel Ángel Carvajo allá en España, y bueno, empezamos a realizarla. En ese momento eran malas críticas y vos lo sabés muy bien, que era casi prohibitivo realizar un BAWA. Aún así, aún hoy lo sigue siendo, ¿no? En muchos lugares de Latinoamérica. Pero bueno, es una técnica que nos fue dando de a poco grandes satisfacciones. Con respecto a la técnica que mostró Jorge, y yo te diría que nosotros nos realizamos BAWA, porque el BAWA es, como él explicó, con ese porcentaje de asa biliopancreática y asa común, que no estamos para nada de acuerdo. Fíjate que la mayoría de los grupos en Latinoamérica que dejaron de hacer BAWA o que son reticentes a realizarlo, tuvieron grandes problemas de mala absorción y de nutrición. Y nosotros también lo tuvimos. Tuvimos 2 o 3 pacientes por realizar este porcentaje según índice de masa corporal, según síndrome metabólico, grado de diabetes y todo lo que se te ocurra utilizar para medirlo. Nosotros estandarizamos, como todas las técnicas nuestras, decidimos hacerlo a 2 metros. Hoy en día hay trabajos que te hablan que a más de 2 metros va aumentando de manera exponencial el grado de desnutrición. Entre 1,50 m y 2 metros es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y a menos de 1,5 m ya tenés una gran disminución de
del descenso de peso, de la eficacia de la técnica. Nosotros lo hacemos a 2 metros, no contamos todo el intestino, nos aseguramos que nos queden 2 metros distales, que es lo necesario para tener una buena absorción de nutrientes. Esto nosotros lo decidimos cuando tuvimos esos graves problemas de desnutrición que son de muy difícil tratamiento, y es básicamente la insuficiencia pancreática exócrina postquirúrgica o síndrome post-IVAL, que aparece, te diría, muy frecuentemente cuando realizás la técnica la técnica pura de Bagua, con estos porcentajes. Muchas veces para nosotros cirujanos y también para el equipo multidisciplinario pasa desapercibido, pero cuando tenés un paciente con un Bagua que te dice que está con flatulencia, que de vez en cuando tiene diarreas y que bajó mucho de peso, y bueno, hay que empezar a estudiarlo porque para hacer el diagnóstico hay que buscarlo. Y lo más simple es hacer un test de la elastasa. Con un test de la elastasa vos prácticamente podés certificarlo. Y ahí tenés que empezar a tratarlo, ¿sí? El problema es cuando no se lo trata, que son pacientes por desconocimiento o por inobservancia. Nosotros por desconocimiento hace 5 o 6 años tuvimos 2 pacientes que llegaron a una situación extrema, con ascitis, por ejemplo. ¿Sí? Y que eso se lo ve en Bagua, y yo no sé si alguno de los presentes lo tuvieron. Pacientes extremadamente anémicos, con albúminas inferiores a 3, que fue muy difícil de levantar. Ahí fue cuando tomamos la decisión de realizar, de protocolizar a 2 metros y dejar como mínimo de 2 metros distales. En eficacia el Bagua es superior al bypass gástrico. Eso no cabe la menor duda, ¿sí? Eficacia en hipertensión, en diabetes, en dislipemia, en descenso de peso. Es prácticamente insignificante la reganancia de peso que podés llegar a tener. Nosotros no tenemos tantos Baguas, pero no llegamos a 1000, serán entre 800 y 900 pacientes, que es bastante, te diría. Y no recuerdo haber tenido una reganancia importante. Sí, los casos de desnutrición que contaba recién, y tuvimos 3 o 4 casos importantes de reflujo. Y hoy te tengo que confesar que decidimos convertir una paciente con Bagua que hace 2 años y medio que está operada. Se operó a principio, antes de la pandemia, pre-pandemia inmediata, febrero del 2020, y nunca pudo controlar las diarreas que al principio eran esporádicas y después fueron aumentando, con gran flatulencia, un gran descenso de peso. La tratamos con Creón. El Creón no es darle la pastilla y listo, hay que manejarla muy bien de manera nutricional, y el Creón los cirujanos no lo podemos manejar, lo tiene que manejar un médico clínico, porque hay que ir regulando la dosis hasta dar con la dosis óptima. Esta paciente la vamos a terminar operando porque está con síndrome de insuficiencia pancreática exócrina y además tiene un reflujo intenso, ¿sí? Que tuvimos 3 o 4 casos de reflujo intenso. No me preguntes por qué, pero no son reflujos gastroesofágicos, son reflujos biliogastroesofágicos, ¿sí? Pacientes que te dicen que vomitan bilis, o te dicen que es amargo, de color amarillento oscuro, es bilis, no es jugo gástrico. No me preguntes cuál es la dinámica, pero puede suceder. Pero bueno, son 3 o 4 pacientes en 900 pacientes, no es tanto. En cuanto a la indicación, al paciente que antes le indicábamos bypass gástrico, ahora le indicamos Bagua, a excepción que tenga esofagitis de grado B hacia arriba de clasificación de Los Ángeles, ¿sí? Esos pacientes les vamos a realizar una IDRUX con la técnica que ya todos conocen. La verdad que muy bueno tu comentario, Ezequiel. Sabemos de tu enorme experiencia en cirugía bariátrica. Sos uno de los pioneros de la cirugía bariátrica en Argentina y tenés una enorme cantidad de pacientes operados. Por eso tu opinión es muy valiosa. Y yo creo que el tema del Bagua hoy en día es cómo lo vas a preparar a este paciente y quién lo va a seguir. Vos algo dijiste recién. Yo creo que el equipo multidisciplinario es fundamental en el manejo y todo lo que se hace antes de operar a un paciente con un Bagua. Estos pacientes muchas veces están ya desnutridos antes de ser operados, a pesar de ser obesos, ¿no? Me gustaría saber, Norma, tu opinión, como comentador también.
Bueno, primero felicitar, la verdad que la técnica impecable. Felicitar en primer lugar, tomar la decisión de migrar a una técnica que yo los conozco muy bien a ustedes y cuando comenzaron estábamos en los inicios, ¿no es cierto? Y yo sé que la han adoptado como una técnica regular y qué decir, es decir, combinar un procedimiento restrictivo con un procedimiento mal absortivo evidentemente va a dar muchos mejores resultados a largo plazo. Yo la verdad que respeto mucho la experiencia de Ezequiel. Después tal vez charlar algunas consideraciones porque si vamos a comparar en 2 metros, estamos en la distancia prácticamente de un bypass gástrico, ¿no? En términos de sumar lo que uno hace en un bypass gástrico. Vos sabés, José, yo vengo de la cirugía malabsortiva. Sí, sí, sí. Y inicialmente los switches dejaban de hacer común 1,5 metros, 1,80 metros. Y longitud de asa total 3 metros. Entonces hemos sabido lidiar con el proceso de adaptación, que así hay que llamarlo, es el primer año en el cual el intestino que queda absorbiendo necesita ser acompañado en su proceso de adaptación, así como sucede en todos los casos de síndrome de intestino corto y demás. 1 centímetro de superficie de absorción intestinal en el primer año, si es bien guiado, llega a multiplicarse por 10 hasta que el paciente come normalmente y no tiene más problemas. Yo festejo el hecho de la medición total, porque hay un concepto que es muy importante. La efectividad del VAWA a largo plazo, yo estoy convencido de que tiene que ver con la distancia desde el ilion, ¿no?, hasta el lugar de la anastomosis. Y hay una discusión, yo este tema particularmente he podido hablarlo bastante con Carbajo cuando hemos tenido la posibilidad de hablar con él. Fíjate vos de que el SADI, el VAWA, discuten si píloro o no, píloro sí, si duodeno, pero al fin y al cabo vos te das cuenta que en el VAWA, Carbajo fundamentalmente, cada vez se acerca más hacia el ilion. Y por el contrario, Antonio Torres, que propone el SADI, cada vez se aleja más. Y los dos coinciden en los 3 metros, 3 metros 50 de anastomosis hasta el ilion. Yo creo que, honestamente, es una técnica más que importante. Me parece que lo más importante es lo que queda. Es decir, lo que queda desde la anastomosis, estamos hablando de la asa alimentaria, y que eso va a marcar resultados a largo plazo. Y coincido plenamente con Ezequiel, mientras más te metes con la disabsorción, más problemas potenciales vas a tener, y ahí viene la cuestión de saber elegir la técnica en qué paciente, en un paciente que te garantice que lo vas a tener, porque cuando hay, como bien dijo Ezequiel, disabsorción severa, y la cosa se pone complicada, y no alcanza el creón, no alcanzan las albúminas, no alcanzan las proteínas para levantarlo. Y ahí te consideras seriamente hacer una conversión. Así que bueno, felicitarlos, me parece que es una experiencia magnífica, y bueno, seguir adelante con esto. Gracias, Norman. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Veo que hay mucha gente acá que hace VAWA, así que si alguien quiere preguntar. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Pasar de la manga gástrica que se hacía en un principio a un bypass en Iderux y después pasar al VAWA, no es fácil. Yo creo que las indicaciones son bien precisas hoy en día. Es decir, a nadie se le ocurriría a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico hacer un VAWA, porque si bien es cierto que el reflujo es alcalino la mayoría de las veces, más aún si tenemos una esofagitis, seguramente que nosotros le indicaríamos un bypass en Iderux. Pero yo lo que quiero recalcar que hacer un estómago largo, como lo dijo Jorge, de 20-25 centímetros es muy importante, porque vos le dejás antro, hay secreción de ácido clorhídrico, y si parte del líquido alcalino llega al estómago, está neutralizado, es decir, actúa como un sistema buffer. Pero hemos tenido algún reflujo que nos ha dado gastritis, esofagitis, y estos vómitos biliosos que relata Ezequiel, y hemos tenido que convertirlo, ¿no? Pero eso depende también de la cantidad de
de asa biliopancreática que has dejado para hacer la anastomosis. Si tuviste 3 metros, tienes que hacer una entero y cortarla. Puede quedar una asa biliopancreática muy larga que también trae trastorno al paciente. Así que yo creo que, bueno, lo que ha propuesto Ezequiel de 2 metros puede ser una opción. Nosotros medimos todo el asa delgado y hacemos 50 y 50. En este caso que mostró Jorge, pues 60-40, pero es verdad lo que dice Ezequiel, que no es el bagua que describe Carbajo. Carbajo prácticamente deja 2 metros, ya prácticamente desde la válvula iliocecal al estómago cuando hace la anastomosis. Cada vez hace un asa común más corta. Y creo que en nuestro país, debido a la situación económica y los pacientes que tenemos, tenemos que ser muy cautos en lo que estamos eligiendo. Acá está John Carrasco, que quiere preguntar algo. Si quieres, John. Bueno, Ezequiel, ¿algún otro comentario? Quería agregar algo más, José. Dijiste algo muy importante que me olvidé de comentarlo yo también. No es lo mismo un paciente europeo que un paciente de Latinoamérica. Son dos alimentaciones completamente diferentes, ¿sí? Y vos fijate que nosotros recibimos consultas de colegas de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, algunos de Chile que se largaron a hacer esto, que tuvieron desnutriciones, ¿sí? Y todos lo hicieron con la técnica de los porcentajes. ¿Ah? Creo que, no, vamos a hablar de nuestro país, los pacientes nuestros, los pacientes argentinos, no se llevan muy bien con las técnicas disasoptivas. Porque cuando yo empecé a hacer bariátrica, estaba muy de moda la derivación biliopancreática, que vos la conociste, la cirugía de Scopinaro, y acordate las desnutriciones que había. Y Scopinaro te decía que con 1 metro que quedase de asa común no pasaba nada, pero bueno, eso será en Italia, en España, que tiene una alimentación proteica y grasa mucho más importante. No es acá, acá predomina el hidrato de carbono. Predomina el hidrato de carbono y ahí tenés los grandes déficits nutricionales con grandes caídas de albúmina y las ascitis que vimos en 2 o 3 pacientes nuestros, pero pacientes de otros grupos también que nos vinieron a consultar. Bueno, Jorge, te dejamos para que cierres. Sí, me parece muy buenas las observaciones y las apreciaciones que ha hecho Ezequiel y Norman. Los dos creo que participo y coincido con ellos. Yo agregaría algo más. Yo creo que sería hasta perjudicial dejarle menos de 3 metros de asa alimentaria a un paciente. Por eso que creo que hay que contar el intestino. Porque a veces podemos encontrarnos con intestinos muy cortos y creer que porque estamos excluyendo 2 metros, estamos bien. Y le estamos dejando 2 metros, nada más. Y ahí vamos a tener serios problemas. Y es probable que algunos de los problemas que hemos tenido nosotros ha sido porque no contamos bien el intestino. Por suerte, las 10 pacientes que hemos tenido con desnutrición calórico-proteica, inclusive con ascitis, Ezequiel, con ascitis, internado el paciente. Me acuerdo que conversé con vos una vez y conversé con Carbajo, ya estaba por operarlo ese paciente. Y me dijiste, vos también me dijiste aguantarlo. Lo aguantamos, el paciente salió. Lo alimentamos parenteralmente, luego oralmente, y después empezamos a descubrir que el paciente era un transgresor total, comía grasas. El paciente era un transgresor total, lo descubrió la psicóloga, el problema. Y entonces ese paciente con tratamiento psicológico, tratamiento conductual, nutricional, hoy no tiene diarrea, está perfecto. Y capaz que lo hubiera operado, fíjate vos, fue por un día, creo que fue, o 2 días, estábamos en un congreso, me acuerdo con José, estábamos en un congreso, y conversando ahí con Carbajo, y dijo, no lo operés, vas a cometer un error. Bueno, estábamos desesperados nosotros, porque ya no teníamos con qué darle, el paciente, habíamos todo lo que vos dijiste, y más, porque habíamos puesto hasta loperamida, todo lo que vos podés, cada 2 horas le dábamos loperamida. Sin embargo, cuando lo internamos, le cambiamos la actitud conductual de él, el paciente revirtió y hasta ahora de los 10 pacientes que hemos tenido de nutrición, lo hemos manejado muy bien. Creo que depende mucho del equipo multidisciplinario, como bien dices vos, no depende de nosotros.
Nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Pretendemos acomodar los largos del intestino para que vuelva a lo normal. Pero los que manejaron esos pacientes han sido el equipo multidisciplinar y muy bien manejado. Muy bien manejado porque todos han revertido. Yo tengo pacientes, le quiero decir, que son constipados después de un bagua. Yo creo que todos lo hemos visto. Llegan al consultorio y yo me sorprendo porque me dice, doctor, estoy constipado, ¿qué hago? Y me da miedo darle algo. Yo lo mando al nutricionista, obviamente, para que lo maneje con equilibrio nutricional. Pero se constipan. O sea, yo creo que no es tanto. Hay que cuidar, no dejar intestinos cortos. Eso es lo que yo creo y coincido con vos, Ezequiel, y que eso puede ser un pecado capital que lo vamos a tener que, ahí sí, anatómicamente corregir. Intestino corto. O esperarlo hasta que el enterocito se desarrolle, como dice Norman, y supla la absorción que no tenía antes. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Eso es lo que dice Carbajo, que el intestino delgado se coloniza al cabo de un año. Pero bueno, son teorías que no son demostradas. Así que, bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Manuel por su presentación, Manuel García, a Jorge por su otra presentación, y los comentarios que han sido de muchísimo valor, como el de Norman, y por supuesto el de Ezequiel, quien ha sido nuestro maestro de la cirugía laparoscópica en cirugía bariátrica, y creo que hay que destacar que Ezequiel ha sido impulsor o proctor de muchos grupos de cirugía bariátrica en el país. Así que es un lujo tenerte acá, Ezequiel. Muchísimas gracias a todos los que han estado acá en esta reunión. Ha sido muy provechosa y nos veremos próximamente en la próxima reunión de nuestra asociación. Muchas gracias. Un abrazo grande, un gusto estar como siempre con ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. A vos, Norma. Norma, gracias. Chao, gracias. Gracias, Manuel. Norman. Perfecto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.